299. Colapso cardiovascular, paro cardíaco y muerte cardíaca súbita. Generalidades y definiciones. Cuadro 299, 1. El colapso cardiovascular es un cuadro de hipotensión grave por disfunción aguda del corazón o la vasculatura periférica que causa hipotensión con hipoperfusión cerebral resultante y pérdida de conciencia, que puede ser resultado de una arritmia cardíaca, disfunción miocárdica o valvular intensas, pérdida de tono vascular o alteración aguda del retorno venoso. Cuando se restablece espontáneamente la circulación efectiva, los pacientes se presentan con síncope, capítulo 18. Si no se produce resolución espontánea, ocurre paro cardíaco, que finalmente produce la muerte si los intentos de reanimación no tienen éxito o no se inician. Los factores etiológicos subyacentes para el colapso cardiovascular incluyen afecciones benignas como el síncope vasovagal, pero también afecciones potencialmente mortales, que incluyen taquiarritmias ventriculares, bradicardia grave, contractilidad miocárdica muy deprimida, como en el infarto agudo de miocardio o embolia pulmonar, y otros eventos catastróficos que interfieren con la función cardíaca, como la rotura del miocardio con taponamiento cardíaco o la rotura del músculo papilar con insuficiencia mitral grave. El paro cardíaco súbito se refiere a la pérdida abrupta de la función cardíaca que resulta en colapso cardiovascular total debido a una arritmia cardíaca aguda que pone en peligro la vida, o a pérdida abrupta de la función de bomba del miocardio que requiere intervención médica urgente para restaurar la circulación efectiva. La mayoría del paro cardíaco súbito se produce fuera del hospital, y menos de 10% de estas víctimas sobrevive para ser dadas de alta a pesar de haber sido sometidas a intentos de reanimación por parte de los servicios médicos de urgencia. Para quienes mueren antes de la admisión en el hospital, se sospecha a menudo causa cardiovascular para el paro con base en la ausencia de evidencia de una causa traumática u otra causa no cardíaca. Si el paciente no sobrevive al paro cardíaco súbito, la muerte se clasifica como muerte cardíaca súbita. Las muertes que ocurren durante la hospitalización o dentro de los 30 días posteriores a la reanimación se cuentan por lo general como muerte cardíaca súbita en los estudios epidemiológicos. La muerte cardíaca súbita también incluye una categoría más amplia de muertes rápidas inexplicables que se cree se deben a causas cardíacas en las que no se intentó la reanimación. En estudios epidemiológicos, la muerte cardíaca súbita se define por lo general como una muerte inesperada sin causa cardíaca obvia que ocurre unida con colapso rápido observado o dentro de una hora del inicio de los síntomas. Esta definición se basa en la presunción de que las muertes rápidas se deben a arritmia, una suposición que no siempre se puede validar. Aproximadamente la mitad de toda la muerte cardíaca súbita no se atestiguan, y en Estados Unidos, pocas muertes se someten a autopsias, y las afecciones no cardíacas que evolucionan con rapidez, como la hemorragia cerebral aguda, la rotura aórtica y la embolia pulmonar, no pueden excluirse sin una autopsia. Por tanto, en estos casos, la información definitiva necesaria para establecer la causa de la muerte no está disponible. Si no hay testigos, la definición se amplía a menudo para incluir muertes inesperadas en las que se documentó que el sujeto estaba bien cuando se le observó por última vez dentro de las 24 horas anteriores. Esta definición ampliada disminuye aún más la certeza de que la muerte se debió a una arritmia o causas cardíacas. La mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, no cuenta con sistemas nacionales de vigilancia o requisitos de notificación para muerte cardíaca súbita. La verdadera incidencia y frecuencia de esta y sus diferentes mecanismos solo pueden calcularse. Epidemiología. Demografía. El paro cardíaco súbito y la muerte cardíaca súbita son problemas importantes de salud pública que representan 15% de todas las muertes y comprenden 50% de todas las muertes cardíacas. Solo en Estados Unidos hay un estimado de 350.000 pacientes con servicio médico de urgencia asistidos por paro cardíaco fuera del hospital, y 210.000 muerte cardíaca súbita en la población adulta. Se calcula que la muerte prematura por muerte cardíaca súbita es de 2 millones de años de vida potencial perdida para los varones y 1,3 millones para las mujeres, que es mayor que la mayoría de las demás causas principales de muerte.
Aunque la patología cardíaca, particularmente la enfermedad coronaria, subyace a la mayoría de muerte cardíaca súbita, hasta 2/3 de todos los casos que ocurren como la primera expresión clínica de una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Las tasas de muerte cardíaca súbita han disminuido, pero no tan abruptamente como las de enfermedad coronaria en general. La edad, género, raza y región geográfica influyen en la incidencia de muerte cardíaca súbita. Las tasas de paro cardíaco extrahospitalario son más bajas en Asia, 52,5 por 100.000 personas por año, que en Europa, 86,4 por 100.000 personas por año, América del Norte, 98,1 por 100.000 personas por año, y Australia, 111,9 por 100.000 personas por año. Y también varían dentro de las regiones geográficas de Estados Unidos. Las muertes cardíacas súbitas son raras en individuos menores de 35 años, 1 a 3 por 100.000 por año, y aumenta marcadamente con la edad a medida que crece la incidencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y otros padecimientos predisponentes. Aunque la tasa absoluta de muerte cardíaca súbita aumenta con la edad, disminuye mucho la proporción de muertes y se incrementa por otras causas. Las mujeres tienen menor incidencia de muerte cardíaca súbita y paro cardíaco súbito que los varones, y ellas son más propensas a presentar actividad eléctrica sin pulso y tener su muerte cardíaca súbita en casa en comparación con los varones. En los últimos años, la tasa de muerte cardíaca súbita no ha disminuido tanto para las mujeres más jóvenes en comparación con los varones. Las personas de raza negra, en comparación con la blanca, tienen tasas más altas de muerte cardíaca súbita, son más propensas a tener paros cardíacos sin testigos, se encuentran con actividad eléctrica sin pulso, y tienen peores tasas de supervivencia. Es factible que las disparidades socioeconómicas, con la reanimación, sean menos probables en los barrios de bajos ingresos, contribuyan, pero no parecen explicar la totalidad de la tasa de muerte cardíaca súbita elevada. Por otro lado, las personas de origen hispano parecen tener tasas más bajas de muerte cardíaca súbita, a pesar de tener mayor prevalencia de factores de riesgo cardíaco. También parece que la incidencia de muerte cardíaca súbita puede ser más baja entre las poblaciones asiáticas, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial. Estas diferencias de género y raza en la incidencia y supervivencia de muerte cardíaca súbita / paro cardíaco súbito se conocen poco y requieren más investigación. Factores de riesgo. Figura 299, 1. La presencia de una enfermedad cardíaca estructural manifiesta y ciertos tipos de síndromes de arritmias heredados, eleva notablemente el riesgo de muerte cardíaca súbita, capítulos 249 y 250. La enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca preexistentes son las enfermedades cardíacas predisponentes más frecuentes y se vinculan con aumentos de 4 a 10 veces en el riesgo de muerte cardíaca súbita. En consecuencia, la muerte cardíaca súbita comparte muchos de los mismos factores de riesgo con la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, que incluyen hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad y tabaquismo. La diabetes es un factor de riesgo alto en particular para la muerte cardíaca súbita, aun en pacientes con enfermedad coronaria establecida. La hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda resultante parecen ser factores de riesgo muy importantes para la muerte cardíaca súbita en personas de raza negra, en quienes es muy alta la prevalencia de estos trastornos. El tabaquismo eleva notablemente el riesgo, en tanto que suspenderlo lo reduce, especialmente entre quienes aún no han desarrollado enfermedad coronaria. El colesterol sérico parece estar más relacionado con la muerte cardíaca súbita a edades más tempranas, y los beneficios de la reducción en la incidencia de este trastorno no se han establecido firmemente. También parece haber un componente genético para el riesgo de muerte cardíaca súbita distinto del vinculado con otras manifestaciones de la aterosclerosis. Los antecedentes de muerte cardíaca súbita en un familiar de primer grado se vinculan con mayor riesgo de muerte cardíaca súbita y con fibrilación ventricular durante el infarto de miocardio agudo, pero no se relaciona con mayor riesgo de este. Todo ello sugiere que los factores genéticos predisponen a la arritmia ventricular letal en el contexto de la isquemia, más que a la enfermedad coronaria en general.
La apnea obstructiva del sueño y los trastornos convulsivos también se vinculan con mayor riesgo de muerte cardíaca súbita, y el mecanismo subyacente no está claro, pero puede deberse a hipoxia o paro cardíaco inducido por asfixia. La fibrilación auricular también parece relacionarse con mayor riesgo de muerte cardíaca súbita, que en parte, se explica por su relación con la enfermedad cardíaca subyacente. Los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen mayor riesgo de muerte cardíaca súbita, con tasas anuales cercanas a 5,5% en pacientes sometidos a diálisis. Se ha sugerido que los cambios electrolíticos y la hipertrofia ventricular izquierda, que son comunes en esta población, juegan un papel importante. También hay posibles influencias dietéticas en el riesgo de muerte cardíaca súbita. En estudios observacionales se demostró que las personas con mayor ingestión de ácidos grasos poliinsaturados, en particular los ácidos grasos N3 y otros componentes de la dieta estilo mediterráneo, tienen menor riesgo de muerte cardíaca súbita, posiblemente debido a los efectos antiarrítmicos de los componentes de la dieta. La ingestión baja de alcohol puede ser beneficiosa, pero el consumo excesivo, mayor de 3 bebidas por día, parece elevar el riesgo. Factores precipitantes. Muerte cardíaca súbita y paro cardíaco súbito ocurren con mayor frecuencia en ciertos momentos, ubicaciones y asociados con ciertas actividades y exposiciones. Hay variaciones circadianas en la incidencia de muerte cardíaca súbita y paro cardíaco, con picos de incidencia en las horas de la mañana y de nuevo en las últimas de la tarde. También hay variabilidad estacional en las tasas de muerte cardíaca súbita, que pueden estar relacionadas con la temperatura y la exposición a la luz. Son más altas durante el invierno en el hemisferio norte y el verano en el sur. También alcanzan un pico agudo durante desastres como terremotos y ataques terroristas. Es más probable que los paros en paro cardíaco súbito ocurran en ciertas ubicaciones, alrededor de las estaciones de trenes, aeropuertos y otros lugares públicos donde hay tránsito poblacional significativo. Las tasas de muerte cardíaca súbita tienden a ser más altas en las áreas urbanas y las personas que viven cerca de las carreteras principales. También hay más riesgo durante o poco después de episodios de esfuerzo vigoroso, y los varones parecen ser más susceptibles. El ejercicio y el entrenamiento habituales reducen este riesgo agudo, pero no parecen eliminarlo por completo. Las muertes cardíacas súbitas relacionadas con el esfuerzo son particularmente trágicas y muy publicitadas cuando ocurren en atletas altamente entrenados. Sin embargo, la mayoría de esas muertes ocurre en la población general no atleta. El factor desencadenante común quizá es el tono autónomo elevado, que puede promover la isquemia que causa proarritmias directas y acciones electrofisiológicas que reducen el umbral para la fibrilación ventricular. Causas de muerte cardíaca súbita. Enfermedad cardíaca subyacente, figura 299, 1. La comprensión sobre las enfermedades que contribuyen a la muerte cardíaca súbita se deriva principalmente de las series de autopsias y las evaluaciones cardíacas en los sobrevivientes de paro cardíaco, que son muy variables en cuanto al nivel de detalle. A pesar de las limitaciones de estos datos, se acepta que la muerte cardíaca súbita se vincula con mayor frecuencia con coronariopatía subyacente, aunque la proporción debida a esta varía notablemente según la edad, raza y género. Se estima que cerca de 70 a 75% de la muerte cardíaca súbita en varones blancos se debe a coronariopatía, en comparación con solo 40-50% en mujeres y negros. La proporción de muerte cardíaca súbita con coronariopatía subyacente puede ser aún menor en las etnias asiáticas. Datos recientes sugieren que la proporción de muerte cardíaca súbita con coronariopatía puede estar disminuyendo en algunas partes de Europa, figura 299, 2a, y Estados Unidos, y, al mismo tiempo, aumentando en partes de Japón y Asia. Más allá de la coronariopatía, las miocardiopatías no isquémicas, hipertróficas, dilatadas e infiltrativas, son la segunda causa más frecuente de muerte cardíaca súbita en Estados Unidos y países europeos. Otras causas menos comunes incluyen cardiopatía valvular, miocarditis, hipertrofia miocárdica, a menudo por hipertensión, y enfermedades cardíacas primarias eléctricas raras, como el QT largo y el síndrome de Brugada.
En promedio, 5 a 10% de las víctimas de paro cardíaco súbito no tiene una anomalía cardíaca significativa en el momento de la autopsia o después de valoración cardíaca pre-mortem extensa, y esto también varía según género y raza. Antes de los 35 años de edad, la coronariopatía aterosclerótica representa una proporción mucho menor de muertes, con miocardiopatía hipertrófica, anomalías de la arteria coronaria, miocarditis, miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho y canalopatías primarias de iones, que representan un número significativo de estas muertes. Ritmos cardíacos y muerte súbita. El ritmo inicial que se encuentra cuando se llega a servicio médico de urgencia por un paro cardíaco fuera del hospital es una indicación importante de la posible causa de este y del pronóstico. En los primeros días de los sistemas servicio médico de urgencia, más de la mitad de las víctimas se encontraba en fibrilación ventricular, lo que dio lugar a la hipótesis de que la fibrilación ventricular isquémica o la taquicardia ventricular degenerando a fibrilación ventricular era el evento más común. La proporción de paros cardíacos en fibrilación ventricular ha disminuido notablemente desde la década de 1970, a solo 20 a 25%, y actividad eléctrica sin pulso o asistolia son ahora los escenarios más comunes, figura 299, 2b. Sin embargo, la gran mayoría de los paros cardíacos no se monitorea en el momento del colapso, y dado que las arritmias son intrínsecamente inestables una vez que ocurre el colapso hemodinámico, el ritmo en el momento de la llegada a servicio médico de urgencia puede no reflejar el ritmo que inicialmente precipitó el paro cardíaco súbito. La fibrilación ventricular y las bradicardias primarias pueden degenerar con rapidez en asistolia. La fibrilación ventricular como ritmo inicial todavía predomina en lugares públicos o en otras situaciones cuando hay un corto tiempo entre el colapso y la llegada al servicio médico de urgencia, lo que sugiere que la fibrilación ventricular sigue siendo un ritmo inicial común. Sin embargo, también hay datos para apoyar la disminución absoluta en la incidencia de fibrilación ventricular. Las explicaciones propuestas incluyen disminuciones en la incidencia de enfermedad coronaria subyacente, aumento en el uso de B-bloqueadores en esta y desfibriladores cardioversores implantables en pacientes de alto riesgo. También parece haber aumento de la incidencia de actividad eléctrica sin pulso durante los últimos años, lo que sugiere que quizá haya aumento en la proporción de muerte cardíaca súbita debida al colapso hemodinámico abrupto en ausencia de arritmias letales anteriores. Las explicaciones propuestas para estos cambios proporcionales en actividad eléctrica sin pulso contra fibrilación ventricular incluyen el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en etapa terminal y otras comorbilidades graves. Es más probable que estos pacientes mayores y más enfermos tengan paros en el hogar y que tengan precipitantes agudos que conducen a actividad eléctrica sin pulso, por ejemplo, respiratorio, metabólico, vascular, o tengan menos probabilidades de sufrir fibrilación ventricular hasta la llegada al servicio médico de urgencia. Mecanismos específicos de enfermedad. La enfermedad de las arterias coronarias puede provocar muerte cardíaca súbita por diversos mecanismos, cuadro 299, 2. La causa más común es el infarto de miocardio agudo o isquemia transitoria, que conduce a taquicardia ventricular y fibrilación ventricular polimorfas, capítulo 250. Otros mecanismos primarios incluyen bradiarritmias graves, como bloqueo cardíaco con ritmo de escape lento, o actividad eléctrica sin pulso debido a infarto de miocardio masivo o rotura miocárdica asociada. Las áreas de cicatrización ventricular por infartos previos aumentan la predisposición de taquicardia ventricular de reentrada, que degenera a menudo a fibrilación ventricular. Una vez que los pacientes sufrieron un infarto de miocardio, su riesgo de muerte cardíaca súbita se eleva hasta 10 veces, con las tasas absolutas más altas en los primeros 30 días después del infarto. Los mecanismos que subyacen a la muerte cardíaca súbita varían en diferentes momentos después del infarto, con causas no arrítmicas, como la rotura del miocardio o el reinfarto extenso, que predominan dentro de los primeros 1 a 2 meses, y la taquicardia ventricular polimorfa isquémica o arritmias ventriculares relacionadas con las cicatrices que prevalecen más tarde. Pueden ocurrir taquicardia ventricular y muerte súbita, y a menudo lo hacen años después de un infarto de miocardio inicial.
miocardiopatías y otras formas de enfermedad estructural del corazón. La taquicardia ventricular de reentrada mediada por cicatrización puede ocurrir también en un hospedador de miocardiopatías no isquémicas en las que se produce fibrosis de reemplazo o infiltrados inflamatorios ventriculares, capítulo 249. En la enfermedad cardíaca congénita, las cicatrices quirúrgicas creadas durante la cirugía, como las realizadas para corregir defectos del tabique ventricular en la tetralogía de Fayot, pueden servir también como sustrato para la reentrada ventricular. Otros procesos predisponentes comunes como la hipertrofia ventricular izquierda, estiramiento ventricular debido a la sobrecarga de líquidos, y disfunción de los cardiomiocitos, pueden resultar en heterogeneidad eléctrica y otros cambios electrofisiológicos que predisponen a arritmias ventriculares, incluyendo alteraciones del canal iónico que prolongan la duración del potencial de acción, afectan el manejo del calcio celular, y disminuyen el acoplamiento celular. Estos procesos ocurren en una amplia variedad de enfermedades relacionadas con función ventricular deprimida o hipertrofia, que incluyen coronariopatía, enfermedad valvular del corazón, miocarditis y miocardiopatías no isquémicas. Ausencia de enfermedad estructural cardíaca. Si no hay cardiopatía estructural, la fibrilación ventricular puede deberse a una anomalía hereditaria del canal iónico, como en los síndromes del QT largo y Brugada, capítulo 250, fibrilación auricular rápida relacionada con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, capítulo 244, o toxicidad de los medicamentos, como la taquicardia ventricular polimórfica causada por medicamentos que prolongan el intervalo QT, capítulo 250. La actividad eléctrica sin pulso puede ser resultado de émbolos pulmonares, exsanguinación o la fase terminal del paro respiratorio. Manejo del paro cardíaco. Como la capacidad para predecir paro cardíaco súbito en la población es muy limitada, los enfoques comunitarios para reducir la muerte se centran en la identificación rápida de las víctimas y la implementación de medidas de reanimación por quienes la encuentran primero, probablemente el público, que idealmente incluye servicio médico de urgencia e inicia las medidas para el apoyo de la vida como compresiones del tórax. Este método está codificado en la cadena de supervivencia extrahospitalaria, que incluye 1. Valoración inicial y reconocimiento del paro cardíaco súbito. 2. Inicio rápido de la reanimación cardiopulmonar con énfasis en las compresiones torácicas. 3. Desfibrilación lo más rápido posible, por lo general con desfibrilación externa automática aplicada por el reanimador o la reanimación médica de urgénica. 4. Servicio médico de urgencia básico y avanzado, y 5. Asistencia vital avanzada y cuidados posparo cardíaco. Ya hay avances importantes en cada una de estas áreas, y las tasas de supervivencia hasta el alta hospitalaria han aumentado de 6% en 2005 a 10% en 2012, pero es preciso progresar aún más, figura 299, 2c. El objetivo inicial de la reanimación es lograr el retorno de la circulación espontánea. El éxito se relaciona con el tiempo transcurrido entre el colapso y el inicio de la reanimación, disminuyendo marcadamente después de 5 minutos, y el ritmo en el momento de la reanimación médica de urgencia. Es mejor para la taquicardia ventricular, 25 a 30%, peor para fibrilación ventricular y pobre para actividad eléctrica sin pulso y asistolia, menor de 5%. Los resultados también están determinados por el estado clínico y las comorbilidades de la víctima antes del paro, empeorando para aquellos con enfermedades graves, como el choque cardiogénico, antes del evento. Valoración inicial e inicio de reanimación cardiopulmonar. El rescatista debe verificar la respuesta de la víctima, pedir ayuda y llamar o pedirle a otra persona que llame a su número de emergencia local, por ejemplo, 911, idealmente en un teléfono celular que pueda colocarse en el modo de altavoz al lado del paciente de manera que quien responda pueda proporcionar instrucciones al rescatista. Es muy importante aspirar y eliminar obstrucciones de la vía respiratoria, y si se sospecha que la hay, la maniobra de Heimlich puede desalojar el cuerpo que obstruye. Un rescatista entrenado también verificará el pulso, no tomará más de 10 segundos para no retrasar el inicio de las compresiones del tórax, y evaluará la respiración. La respiración jadeante y la breve actividad convulsiva son comunes durante el paro cardíaco súbito, y pueden malinterpretarse como mala respuesta.
Las compresiones torácicas deben iniciarse sin demora y administrarse a una velocidad de 100 a 120 por minuto, deprimiendo el esternón en 5 centímetros y permitiendo la recuperación completa del tórax entre cada compresión. Las compresiones torácicas generan gasto cardíaco con llenado y vaciado secuencial de las cámaras cardíacas, con válvulas competentes que mantienen la dirección de flujo hacia adelante. Debe minimizarse la interrupción de las compresiones torácicas para reducir la isquemia de los órganos terminales. La ventilación se administra con 2 respiraciones por cada 30 compresiones si hay un reanimador entrenado, pero los reanimadores de la calle, sin entrenamiento, que hacen solo las compresiones de tórax, reanimación cardiopulmonar solo de manos, tienen un beneficio similar. Si hay un segundo rescatista, debe enviarse a buscar un desfibrilador externo automático, que ahora están ampliamente disponibles en muchas áreas públicas. Manejo basado en el ritmo. Figura 299, 3. La rapidez con la que se logra la desfibrilación / cardioversión es un importante predictor de los resultados. Se debe aplicar un desfibrilador, con mayor frecuencia un desfibrilador externo automático, tan pronto como esté disponible. Los desfibriladores externos automáticos son utilizados con facilidad por los rescatistas y los primeros en responder una urgencia, como los oficiales de policía y los guardias de seguridad. Cuando se observa el paro, el uso de desfibrilador externo automático por parte de las personas no entrenadas puede mejorar las tasas de supervivencia. Una vez que se aplican los parches en el pecho, se requiere una breve pausa en las compresiones para permitir que el desfibrilador externo automático registre el ritmo. Un desfibrilador externo automático aconsejará un choque si el ritmo registrado cumple los criterios para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Las compresiones torácicas deben continuar mientras se carga el desfibrilador. Tan pronto como se establezca el diagnóstico de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, es preciso aplicar un choque de onda bifásica de 150 a 200 Joule. Se reanudan las compresiones torácicas de inmediato y continúan durante 2 minutos hasta la siguiente prueba de ritmo. Si aún está presente taquicardia ventricular / fibrilación ventricular, se administra un segundo choque de energía máxima. Esta secuencia continúa hasta que llegue el personal para administrar soporte vital avanzado o se logre el retorno de la circulación espontánea. Deben recuperarse las tiras de ritmo del electrocardiograma producidas por el desfibrilador externo automático, ya que el ritmo inicial puede ser una consideración importante para determinar la causa del paro y guiar el tratamiento y valoración posteriores si la reanimación es exitosa. Cuando se dispone de soporte vital cardíaco avanzado, se establece una línea intravenosa o intraósea para la administración de medicamentos, y se considera la colocación de una vía respiratoria avanzada, sonda endotraqueal o dispositivo supraglótico de la vía respiratoria. Puede administrarse 1 mg de epinefrina cada 3 a 5 minutos por vía intravenosa o intraósea. Si no se restablece la circulación o si el paciente no está completamente consciente, a pesar del retorno de la circulación, se confirma que la acidosis y la hipoxia se traten adecuadamente con análisis de gases en sangre arterial. Si persiste la acidosis metabólica después de una desfibrilación exitosa y con ventilación adecuada, puede administrarse 1 miliequivalente por kilo de bicarbonato de sodio. El ritmo cardíaco guía la reanimación cuando hay monitoreo. La taquicardia ventricular se trata con descargas externas sincronizadas con el QRS cuando la taquicardia ventricular es monomórfica y con descargas asincrónicas para la taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Si recurre la taquicardia ventricular / fibrilación ventricular después de una o más descargas, pueden administrarse 300 mg de amiodarona en bolo por vía intravenosa o intraósea para prevenir la recurrencia de arritmias después del siguiente choque, seguido de un bolo de 150 mg si reaparece la arritmia. Si la amiodarona falla, puede administrarse lidocaína. La probable etiología también debe guiar el tratamiento, capítulos 249 y 250.
Las causas frecuentes de taquicardia ventricular / fibrilación ventricular recurrente incluyen isquemia o infarto del miocardio en curso que se beneficiarían de la angiografía coronaria y la revascularización, o la prolongación del intervalo QT que causa la taquicardia ventricular polimórfica torsade despointes que pueden responder a la administración de magnesio. La hiperpotasemia debe responder a la administración de calcio, mientras que se implementan otras medidas para reducir el potasio sérico. La actividad eléctrica sin pulso / asistolia se trata con reanimación cardiopulmonar, ventilación y administración de epinefrina. Es importante considerar las causas de actividad eléctrica sin pulso / asistolia que requieren tratamiento específico, incluyendo la obstrucción de las vías respiratorias, hipoxia, hipovolemia, acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, toxinas, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, embolismo pulmonar e infarto de miocardio. Debe administrarse naloxona si se sospecha sobredosis de opiáceos. Manejo cardíaco después del paro. Después de restaurar la circulación efectiva, la posibilidad de infarto de miocardio debe evaluarse de inmediato. Más de 90% de los pacientes con elevación del segmento ST compatible con infarto de miocardio agudo tiene estenosis / oclusión coronaria y es probable que se beneficie de la angiografía coronaria urgente con angioplastia percutánea y colocación de un catéter. La angiografía también se considera si hay sospecha de síndrome coronario agudo, incluso si no hay elevación del segmento ST, ya que más de la mitad de los pacientes seleccionados que se someten a angiografía para este problema, tiene una lesión coronaria como causa potencial de paro cardíaco súbito. Las decisiones sobre qué pacientes sin elevación del segmento ST deben someterse a angiografía urgente son complejas, y deben considerarse factores como la inestabilidad hemodinámica o eléctrica, evidencia de isquemia en curso, comorbilidades y el pronóstico general. La inestabilidad hemodinámica está presente después de la reanimación y el daño isquémico posterior del órgano terminal es consideración importante. Es necesario optimizar la ventilación teniendo en cuenta la acidosis, hipoxemia y las anomalías electrolíticas. Es deseable mantener la presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y quizás se requiera la administración de vasopresores y el ajuste del estado del volumen. Se deben identificar y tratar las causas reversibles potencialmente tratables, como hiperpotasemia, hipopotasemia grave y la toxicidad de drogas con prolongación del intervalo QT que causa torsade despointes, capítulo 250. Una vez que se consigue la circulación espontánea estable, la lesión cerebral por isquemia y reperfusión es un determinante principal de la supervivencia, y representa más de 75% de las muertes. La probabilidad de recuperación neurológica exitosa disminuye rápido con el tiempo transcurrido entre el colapso y la restauración de la circulación, y es menor de 30% a 5 minutos en ausencia de reanimación cardiopulmonar. El tiempo transcurrido entre el colapso y la restauración de la circulación es impreciso, y algunos pacientes tienen un periodo de taquicardia ventricular hipotensora antes del colapso completo, de modo que un largo periodo antes de la llegada de los reanimadores no siempre impide una buena recuperación. La hipotermia terapéutica, manejo dirigido de la temperatura, ha demostrado mejorar la probabilidad de supervivencia y recuperación neurológica en pacientes que presentan ritmos que pueden manejarse con choque, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y se recomienda para todos los sujetos con paro cardíaco que permanecen en estado de coma, independientemente del ritmo de presentación, que tienen falta de respuesta a los comandos verbales después del retorno de la circulación espontánea. Se recomienda mantener una temperatura constante de 32 a 36 grados centígrados durante al menos 24 horas. Quizás sea necesario controlar los temblores con analgésicos y sedantes. La inducción de la hipotermia debe iniciarse en el hospital, ya que no se mostró ningún beneficio para la implementación antes de la llegada a este, y la aplicación de grandes volúmenes de solución salina fría para este fin aumentó el riesgo de edema pulmonar. La lesión cerebral se acompaña a menudo de convulsiones y estado epiléptico que pueden tener otros efectos nocivos, lo que justifica la monitorización y tratamiento periódicos o continuos con electroencefalografía.
Se evaluaron otros tratamientos con la esperanza de mejorar los resultados posteriores al paro, pero no se demostró que sean beneficiosos, incluyendo la administración de corticosteroides, hemofiltración y los esfuerzos para controlar estrictamente la glucosa en la sangre. La hipotermia y sedación impiden un pronóstico confiable para la recuperación neurológica. La valoración neurológica funcional para la recuperación de este sistema se difiere durante al menos 72 horas después del regreso a la normotermia, generalmente 4 a 5 días después del paro cardíaco. Las características que predicen malos resultados incluyen ausencia del reflejo pupilar a la luz, estado mioclónico, ausencia de reactividad en el electroencefalograma a los estímulos externos y supresión persistente de ráfagas en el electroencefalograma. Manejo a largo plazo después de la supervivencia al paro cardíaco extrahospitalario. En pacientes que sobreviven un paro cardíaco y tienen recuperación neurológica, la probable causa subyacente del paro guía el tratamiento posterior. Si ha ocurrido paro que no se debe a una causa obvia no cardíaca, es necesario realizar valoración completa de las formas de enfermedad cardíaca estructural descritas en la figura 299.1 y en el cuadro 299.2, incluyendo la valoración de la coronariopatía e isquemia subyacentes, así como ecocardiografía o resonancia cardíaca, para buscar evidencia de infarto de miocardio previo, enfermedad valvular, miocardiopatías no isquémicas y para proporcionar valoración de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Si la valoración inicial no es definitiva o sugiere una miocardiopatía inflamatoria, por ejemplo, sarcoidosis, miocarditis, también se puede realizar tomografía con emisión de positrones cardíaca o biopsia endomiocárdica. Los pacientes sin anomalías estructurales obvias deben someterse a valoración de enfermedad eléctrica primaria, síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, síndrome de repolarización temprana o Wolff-Parkinson-White. En los casos en que se sospeche síndrome hereditario, se debe considerar valoración genética adicional. Los estudios de electrofisiología diagnóstica están justificados en pacientes seleccionados para evaluar arritmias inducibles, o realizar pruebas de provocación, como con el desafío de epinefrina para el síndrome de QT largo, o bloqueador del canal del sodio, por ejemplo, procainamida, desafío para el síndrome de Brugada. Los pacientes con ritmos susceptibles de choque en el momento del paro, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, que no se consideran por una causa transitoriamente reversible y tienen expectativa de vida razonable, deben someterse a la inserción de un desfibrilador cardioversor implantable para prevenir paro cardíaco súbito y muerte cardíaca súbita. Se encuentra que la mayoría de estos pacientes tiene coronariopatía. Los pacientes con un paro por fibrilación ventricular que ocurre dentro de las primeras 48 horas de un infarto de miocardio agudo documentado, por lo general no requieren desfibrilador cardioversor implantable, ya que tienen riesgo similar de muerte súbita en los siguientes 5 años, como los sobrevivientes de infarto que no tuvieron paro cardíaco. Sin embargo, los pacientes que tienen un gran infarto con fracción de eyección deprimida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, menor de 35%, tienen mayor riesgo de desarrollo futuro de arritmias ventriculares potencialmente mortales relacionadas con la reentrada en la cicatriz del infarto, capítulo 247. El porcentaje de pacientes con infartos tan grandes ha ido disminuyendo debido a las mejores estrategias de tratamiento para el infarto de miocardio agudo, figura 299.2d. Sin embargo, el implante temprano de un desfibrilador cardioversor implantable en estos enfermos no mejora la supervivencia, en parte porque un número significativo de muertes súbitas en los primeros 3 meses se deben a isquemia miocárdica recurrente o rotura del miocardio, en lugar de arritmias. Para los pacientes con infartos grandes se puede usar un desfibrilador portátil que trata la taquicardia ventricular / fibrilación ventricular si ocurre, mientras se lleva a cabo la remodelación del ventrículo izquierdo, seguida de reevaluación del riesgo de arritmias después de que el infarto haya cicatrizado para determinar si se justifica un desfibrilador cardioversor implantable. Los pacientes que experimentan fibrilación ventricular en el hospital mayor de 48 horas después de infarto de miocardio o en el caso de isquemia miocárdica sin infarto, pueden estar en riesgo de recurrencia de la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.
Estos pacientes deben ser evaluados y tratados de manera óptima por isquemia. Si hay evidencia que implique isquemia inmediatamente anterior al inicio de la fibrilación ventricular sin evidencia de un infarto de miocardio previo, la revascularización coronaria puede ser un tratamiento adecuado. Otros pueden justificar un desfibrilador cardioversor implantable. Cuando el paro cardíaco se debe a una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, a menudo está presente una cicatriz por infarto previo, y la tasa de recurrencia es importante a pesar de si el paro ocurrió vinculado con troponina sérica elevada. Por lo general amerita un desfibrilador cardioversor implantable, aun si también es necesaria la revascularización. Los pacientes con paro cardíaco debido a una causa reversible, como hiperpotasemia o toxicidad por drogas con prolongación del QT que causa torsade despointes, capítulo 250, que pueden abordarse y prevenirse por otros medios, no necesitan desfibrilador cardioversor implantable, el cual se recomienda para paro cardíaco debido a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sin una causa reversible, en particular si hay cardiopatía estructural, como miocardiopatía hipertrófica o dilatada, miocardiopatía arritmógena, sarcoidosis cardíaca o un síndrome cardíaco asociado con muerte súbita, incluyendo el síndrome de Brugada, o síndrome de QT largo, capítulos 249 y 250. En pacientes con cardiopatía estructural, es importante reconocer que las arritmias que amenazan la vida pueden ser indicativas de enfermedad cardíaca terminal con perspectiva mínima de supervivencia significativa a pesar de la reanimación exitosa, y los desfibriladores cardioversor implantable no alterarán la evolución de estos pacientes y no deben implantarse en esta situación, a menos que haya posibilidad de un futuro trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular. Prevención de la muerte cardíaca súbita. Aunque los avances en la reanimación cardiopulmonar y la atención posterior a la reanimación han mejorado las tasas de supervivencia después del paro cardíaco, 90% de los pacientes no sobrevivirá para ser dados de alta del hospital. De los que sí lo hacen, cerca de 20% queda con discapacidad neurológica o física importante. La mayoría de los paros cardíacos no ocurre en lugares públicos donde el desfibrilador externo automático y la desfibrilación rápida tienen el mayor impacto. Los pacientes que sufren un paro en el hogar también tienen tiempos de respuesta del servicio médico de urgencia más largos y es mucho menos probable que se encuentren en fibrilación ventricular. Por último, 50% de los paros cardíacos no son atestiguados, lo que impide los esfuerzos efectivos de reanimación. Por tanto, los esfuerzos preventivos son fundamentales para reducir la mortalidad por paro cardíaco. Estratificación del riesgo por muerte cardíaca súbita. La enfermedad cardíaca estructural manifiesta o cardiopatía eléctrica primaria se relaciona con mayor riesgo de muerte cardíaca súbita, que varía con la gravedad y tipo de enfermedad. Para los pacientes con cardiopatía estructural, la función ventricular izquierda deprimida es el mejor marcador de riesgo, y la insuficiencia cardíaca clínica lo eleva aún más. Después de un infarto de miocardio, el riesgo de muerte cardíaca súbita aumenta gradualmente a medida que la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo disminuye a 40%, y a partir de ese momento lo hace de forma exponencial. Además de fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y insuficiencia cardíaca congestiva, otros marcadores potenciales de aumento del riesgo de muerte cardíaca súbita en el contexto de cardiopatía estructural incluyen síncope no explicado, taquicardia ventricular sostenida inducida en estudio de electrofisiología, tamaño de cicatriz ventricular izquierda y heterogeneidad en la resonancia magnética cardíaca, marcadores de función autónoma alterados, repolarización alterada, y prolongación del QRS. La mayoría de estas pruebas, excepto el estudio electrofisiológico en pacientes post-infarto de miocardio, predice la muerte por causas cardiovasculares y no distingue a los pacientes que morirán repentinamente de aquellos que morirán por otras causas cardíacas. Por ejemplo, los pacientes con el mayor grado de insuficiencia cardíaca sistólica o la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo más baja, aunque con riesgo elevado de muerte cardíaca súbita, tienen más probabilidades de morir por insuficiencia cardíaca.
Aunque la taquicardia ventricular sostenida en el estudio electrofisiológico identifica a los individuos con mayor riesgo de paro cardíaco súbito versus no paro cardíaco súbito en ciertos subconjuntos de pacientes, la sensibilidad de la prueba es inadecuada cuando la función del ventrículo izquierdo se reduce significativamente. Tratamientos preventivos para muerte cardíaca súbita en poblaciones de alto riesgo. Se demostró que el tratamiento con bloqueadores beta-adrenérgicos reduce el riesgo de muerte cardíaca súbita en una multitud de situaciones, incluso después del infarto de miocardio, en pacientes con miocardiopatía isquémica y no isquémica y en el síndrome de Cute-Largo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de la aldosterona, y más recientemente los inhibidores de los receptores de angiotensina/neprilicina, se relacionan con reducciones en la muerte cardíaca súbita en subconjuntos de pacientes con cardiopatía estructural, principalmente miocardiopatía isquémica y no isquémica acompañada de insuficiencia cardíaca. El injerto de revascularización coronaria también se relaciona con reducciones en el riesgo de muerte cardíaca súbita, y la revascularización en general puede disminuir el riesgo de muerte cardíaca súbita mediante la reducción de eventos isquémicos y las mejoras resultantes en la función sistólica del ventrículo izquierdo al reducir las áreas de miocardio en hibernación. Para los pacientes cuya enfermedad continúa presentando riesgo sustancial de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sostenida a pesar del tratamiento médico óptimo, se recomienda desfibrilador cardioversor implantable, cuadro 299-3. La indicación de desfibrilador cardioversor implantable en estos pacientes se conoce como prevención primaria de muerte súbita. Las indicaciones para desfibrilador cardioversor implantable de prevención primaria varían según el tipo de enfermedad cardíaca estructural subyacente, su gravedad y la intensidad de la evidencia. En pacientes con antecedentes de infarto de miocardio mayor de 40 días, los desfibriladores cardioversor implantable de prevención primaria están indicados para pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2 a 3 NIJA y fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 35%, y aquellos que son funcionales NIJA clase 1 con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 30%. Aunque no se ha encontrado que los desfibriladores cardioversor implantable sean beneficiosos cuando se implantan dentro de los 40 días de un infarto de miocardio, aquellos con infarto de miocardio reciente o antiguo, taquicardia ventricular no sostenida, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 40% y taquicardia ventricular sostenida inducible en el estudio electrofisiológico, también ameritan la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable. En general, estos criterios no se aplican a los pacientes que están dentro de los 90 días de la revascularización miocárdica, ya que algunos experimentarán mejoría en la función ventricular y datos de prueba anteriores sugieren que no hay beneficios con los desfibriladores cardioversor implantable en estos enfermos. Los pacientes de alto riesgo con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo bajo pueden ser considerados para un desfibrilador portátil con posterior reevaluación de la función ventricular y la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable. Los desfibriladores cardioversor implantable para la prevención primaria de la muerte súbita también se recomiendan para pacientes con enfermedades distintas de coronariopatía, que los ponen en riesgo de muerte cardíaca súbita. Los desfibriladores cardioversor implantable se recomiendan para aquellos con miocardiopatía dilatada no isquémica que tienen fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 35% y están en clase funcional NIJA 2 o 3 y reciben tratamiento médico. El beneficio es más probable en pacientes menor de 60 años, ya que las causas de muerte por no arritmia aumentan con la edad. Para los pacientes con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 35%, insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda con duración del QRS mayor de 150 milisegundos. El tratamiento de resincronización cardíaca también ofrece protección contra la muerte cardíaca súbita, sobre todo en pacientes con miocardiopatía no isquémica.
Los desfibriladores cardioversor implantable de prevención primaria también se recomiendan en pacientes seleccionados de alto riesgo con miocardiopatía hipertrófica, displasia ventricular derecha arritmógena, sarcoidosis cardíaca, síndrome de Brugada y algunos pacientes con síndrome congénito de QT largo con características de alto riesgo o que han fracasado con tratamiento a base de fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos. Hay circunstancias en las que no se indica un desfibrilador cardioversor implantable, incluso si existe riesgo significativo de muerte súbita, cuadro 299, 4. En particular, pacientes que no tienen expectativas razonables de supervivencia con estado funcional aceptable durante al menos un año, no deben someterse a la colocación del desfibrilador cardioversor implantable. Desafío de la prevención de muerte cardíaca súbita figura 299, 4. El mayor número de muertes súbitas ocurre en pacientes con bajo riesgo. Mientras que los pacientes con función ventricular izquierda reducida y insuficiencia cardíaca tienen riesgo sustancialmente elevado de muerte cardíaca súbita, solo un 20% ocurre en enfermos con función ventricular izquierda deficiente. La mayoría de la muerte cardíaca súbita se presenta en personas con función ventricular preservada que no califican para desfibrilador cardioversor implantable de prevención primaria. Aunque las tasas de muerte cardíaca súbita son elevadas en comparación con la población general, el riesgo absoluto de muerte cardíaca súbita en pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo mayor de 35% no es lo suficientemente alto como para justificar el tratamiento con desfibrilador cardioversor implantable. Si bien la incidencia de muerte cardíaca súbita es menor en pacientes con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo conservada, la muerte cardíaca súbita representa mayor proporción de muertes cardíacas, y se realizan esfuerzos activos para avanzar en la estratificación del riesgo de muerte cardíaca súbita en este segmento de la población. Sin embargo, en la actualidad, la prevención de muerte cardíaca súbita implica principalmente la modificación de los factores de riesgo cardíaco y el tratamiento médico estándar para la afección subyacente. Prevención de la muerte súbita en la población general. Casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres que sufren paro cardíaco súbito son reconocidos por tener una enfermedad cardíaca antes del evento, y solo la mitad tiene síntomas de advertencia antes. La muerte cardíaca súbita ocurre a menudo sin previo aviso como la primera manifestación de enfermedad cardíaca. A fin de prevenir esta muerte cardíaca súbita, las intervenciones preventivas deben emplearse en la población general. Aunque recientemente se desarrollaron varias puntuaciones de riesgo con la intención de estratificar el riesgo de muerte cardíaca súbita en poblaciones de bajo riesgo, la utilidad clínica hasta la fecha está limitada por la baja incidencia, que se calcula en 50 a 90 por 100.000 en la población adulta en general. Así que los esfuerzos actuales dirigidos a prevenir la muerte cardíaca súbita en poblaciones generales se centran principalmente en la modificación de los factores de riesgo ya descritos. Individuos que se adhieran a un estilo de vida saludable y de bajo riesgo que incluya no fumar, mantener un peso corporal saludable, participar en ejercicios moderados y en un patrón dietético tipo mediterráneo, mostrarán tasas más bajas de muerte cardíaca súbita. Es probable que se logre prevenir un número considerable de muerte cardíaca súbita a través de modificaciones en el estilo de vida y tratamiento de los factores de riesgo.